En este vídeo vamos a exponer algunas ideas o aclaraciones en cuanto al cálculo de los criterios de imputación de los gastos compartidos en las acciones de formación profesional para el empleo. Uno de los temas que más controversia ha generado en anteriores convocatorias de los cursos de formación profesional ha sido la imputación de los gastos compartidos, en concreto la elección de los criterios de imputación y la explicación de los cálculos empleados para la obtención de los porcentajes de imputación de dichos gastos. Como principal novedad en cuanto a este aspecto, en las bases reguladoras publicadas en la orden de 3 de junio y en la convocatoria, en su anexo 17, se establece que la entidad beneficiaria tiene que elaborar un informe previo a la ejecución del gasto, donde tiene que explicar los criterios que va a utilizar en la imputación de gastos, y un informe posterior a la ejecución del gasto, explicando los cálculos que se han realizado de forma clara y que han determinado el importe a imputar en base a los criterios que se han determinado en el informe previo. Los criterios elegidos para la imputación de gastos al expediente tienen que ser coherentes y guardar una relación indubitada con las variables que pueden incidir directamente en el proyecto, tales como el número de horas, el número de acciones formativas de la entidad, la superficie de las instalaciones, etc. Además, la normativa recoge que estos criterios pueden variar en función de la naturaleza del gasto, sea personal, luz, teléfonos, seguros, medios y materiales, especificándose en tal caso el criterio elegido para cada tipo de gasto. Por todo ello, proponemos ahora una serie de sencillos ejemplos con el fin de facilitar la elaboración de estos dos documentos de cara a la justificación de las acciones formativas. Los ejemplos de criterios de imputación a tratar en esta presentación van a ser, pues, en principio, las facturas de consumo de agua, luego veremos de electricidad, telefonía e internet, de facturas de limpieza, de mantenimiento de equipos y software, las de seguridad del centro que tengamos, las facturas de mensajería, y terminaremos haciendo una referencia al tema de la amortización. En principio son así los tipos de gastos más comunes que se suelen utilizar como gastos compartidos. Ojo que con estas aclaraciones pretendemos facilitar a las entidades algunas ideas de criterios lógicos y coherentes a aplicar en sus cálculos de imputaciones de gastos. Siempre ya dependerá a criterio de cada entidad el criterio a aplicar. Además, tener en cuenta que siempre hay que presentar el informe previo de criterios a aplicar, y este tiene que ser aceptado por los técnicos de seguimiento. Antes de comenzar con los ejemplos concretos, es importante recalcar que siempre hay que tener en cuenta el periodo de ejecución del curso con respecto al periodo facturado. Por ejemplo, supongamos un curso que dura 3 meses, un periodo de ejecución de 3 meses, de febrero a mayo, y que un proveedor nos emite dos facturas trimestrales, una de enero a marzo y otra de abril a junio. Pues la primera factura podríamos imputar 2 meses de esta factura, los que corresponden a la ejecución de febrero y marzo del curso, que correspondería a un 66,67%. Y lo mismo pasaría con la segunda factura, que sería el periodo facturado sería de abril a junio, pero como nuestra acción formativa son de los meses de abril y mayo, el periodo de ejecución, pues habría que ratearla en función de ese periodo. 2 meses de 3 meses totales que se factura sería igual a un 66,67. Además, la normativa nos permite imputar gastos un mes antes del inicio de la acción formativa y hasta un mes después a su finalización. Así, por ejemplo, si el criterio de imputación fuera el número de personas asignadas al proyecto, por ejemplo, en el caso de la factura de consumo de agua, que veremos más a continuación, hay que tener en cuenta que el número de personas que se asignen dedicadas al proyecto antes de que empiece el curso y después no sería el mismo que durante la ejecución, ya que, por ejemplo, no se tendría en cuenta ni el número de alumnos ni el personal docente, y por tanto habría que ajustar el porcentaje a imputar en estos meses, el mes previo y en el mes posterior. Otro aspecto que también tendríamos que tener en cuenta es el número de horas de impartición de la acción formativa en función del número de horas totales de apertura del centro. Bien, vamos a explicar a continuación, siguiendo este mismo ejemplo, cómo se calcularía la imputación en el caso de la factura de consumo de agua. El
caso de las facturas de consumo de agua, se trataría del caso más complejo, a lo mejor que nos podemos encontrar, más farragoso, ya que entran en juego o intervienen distintas variables como las horas de consumo, el número de personas. Sería el caso, por ejemplo, de los cursos de cocina en el que el consumo de agua es más importante, por ejemplo. El criterio más razonable, como hemos comentado, para este tipo de facturas sería el número de personas, siempre teniendo en cuenta el periodo de ejecución y las horas de consumo. ¿Por qué elegimos este criterio del número de personas? Pues como hemos comentado anteriormente, el criterio elegido tiene que ser coherente y guardar una relación directa con el gasto que vayamos a imputar. No sería lógico, por ejemplo, imputar el caso de agua en función de los metros cuadrados del agua, ya que el consumo del agua en este caso está directamente relacionado con el número de personas. Por ejemplo, supongamos una factura de agua del consumo de los meses de marzo y abril. El periodo de ejecución del curso sería del 2 al 30 de abril. Se impartiría los martes y los jueves, 2 horas al día, y que además el centro está abierto de lunes a viernes, 8 horas al día. Así tendríamos en el mes de marzo, que es el mes previo al inicio del curso, 23 días hábiles, y en el mes de abril, que ya es el mes de la ejecución del curso, 22 días hábiles. Tendríamos que calcular, por tanto, las horas de consumo que corresponden a la acción formativa según el personal dedicado a esta acción formativa respecto de las horas de consumo total. Vamos a ver primero en el mes previo al inicio del curso, el mes de marzo. Pues vemos en primer lugar el número de personas que vamos a tener, en las horas de trabajo diarias que hace cada una de ellas, y tendremos el total de horas de consumo al día por persona. El personal de administración o del centro, el personal propio del centro, tendríamos personal de administración y un personal de apoyo que está imputado al 50% de su tiempo al centro y 50% al trabajo. Entonces, por tanto, tendríamos como personal de administración, personal propio, 5 trabajadores, en este ejemplo, trabajan 8 horas diarias, con lo cual el consumo de estas personas sería 40 horas al día. En el caso del personal de apoyo, como hemos dicho, que está imputado a un 50%, sería 4 horas al trabajo del centro, con lo cual el total de horas de consumo al día serían 4. Y ahora, los días hábiles del mes de marzo hemos visto que eran 23 días, entonces tendríamos el total de horas de consumo al mes por cada tipo de personal. 920 en el caso de administración y en el caso del personal de apoyo 92, un total de 1012 horas. Y ahora vemos que el personal que sería dedicado al proyecto tendríamos un docente, el personal de apoyo el otro 50% de su tiempo, las 4 horas restantes, y los alumnos. En el caso del mes de marzo, como es el mes previo al inicio del curso, no podemos imputar ni al formador ni los alumnos, luego solo podemos imputar el personal de apoyo, que son 4 horas de trabajo al día, total de consumo 4 por los días hábiles 23, nos daría un total de 92 horas. Total de horas de consumo del personal serían 1104. Entonces, proporción del personal, de horas de consumo del personal dedicado al proyecto, 92 de 1104 sería un 8,33%. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el mes de abril, que es el mes en el que ya empieza el periodo de ejecución del curso, que es del 2 al 30 de abril. Igualmente, las 5 personas de administración, sus 8 horas de trabajo al día, 40 horas de consumo diarias por los 22 días hábiles que tenía el mes de abril, un total de 880, igual con el personal de apoyo nos daría 88, total de horas de consumo del personal que no está dedicado al proyecto, 968 horas. Y ahora, en este caso ya sí podríamos imputar al personal formador y a los alumnos, puesto que ya está en ejecución el curso. Recordamos que el curso se impartía los martes y los jueves, 2 horas diarias. Entonces tendríamos el formador sus 2 horas al día, total de horas de consumo 2, por los 9 días hábiles, porque son martes y jueves, durante del 2 al 30 sumarían 9 días de curso. Total de horas de consumo nos saldría del docente 18. En el caso del personal de apoyo 88 y en el caso de los alumnos las 2 horas diarias por
Total de horas de consumo por los 9 días, 270. Un total de horas de consumo del personal dedicado al proyecto de 376, que sobre el total de horas de consumo del personal en el mes de abril, que son 1.344, va a ser una proporción de 27,98. Una vez calculado esto, pues ya podemos ver el cálculo del importe a imputar. Tendríamos, como hemos dicho, el importe de la factura de los meses del consumo de agua de los meses de marzo y de abril por 500 euros. Entonces, en el mes de marzo hemos visto que la proporción de horas de consumo del personal del proyecto era 8,33%, que sobre la factura supone 41,67 euros, y en el mes de abril 139,88, lo que daría un total marzo y abril de 181,55 euros, que sobre el total de facturas supone un 36,31%. Entonces, podríamos imputar de la factura de estos meses 181,55, que equivale a 36,31%, se sellaría la factura con este porcentaje y se indicaría lo mismo en la relación de gastos. Vamos ahora a ver el ejemplo para el caso de las facturas de electricidad. En este caso, el criterio de imputación más razonable, teniendo en cuenta siempre el periodo de ejecución y horas de impartición de la acción formativa, es la superficie de las instalaciones dedicadas a la impartición. Supongamos, por ejemplo, un centro de formación con unas instalaciones de un total de 250 metros cuadrados repartidos en una oficina, 50 metros, 3 aulas, cada una de 50 metros, los baños de 25 y pasillo de 25. Total 250 metros cuadrados. Vamos a ver lo que sería la superficie destinada a la acción formativa. Suponemos que el aula 1 es donde se va a impartir nuestro curso, que ocuparía un 20% de la superficie total del centro, serían los 50 entre el total, 20% de la superficie. El resto de aulas son el aula 2 y el aula 3, serían 100 metros cuadrados, que supone un 40% de la superficie, y las zonas comunes, que serían oficina, baños y pasillos, ocuparían el resto de la superficie, que serían otros 40% de ello. Zonas comunes, tenemos que hacer el reparto de estas zonas comunes entre ver lo que le correspondería al aula de impartición de nuestro curso y al resto de aulas. Hemos dicho que nuestro aula ocupa el 20% de la superficie, el resto de aulas ocupa el 40%, lo que supone un total del 60% de la superficie. Luego, en proporción, 20 entre lo que supone nuestra aula sobre el total de lo que ocupa, sería un 33,33, le correspondería de las zonas comunes, y al resto de aulas un 66,67. Dicho esto, vamos a verlo en el ejemplo concreto. Supongamos una factura de electricidad del consumo de un mes, 800 euros, y nuestro curso que tiene 50 horas, que coincide la ejecución con el mes de la factura. Hemos dicho, para calcular el importe a imputar, pues primero nuestra aula ocupa el 20% de la superficie, el 20 en el total de la factura supone unos 160 euros. Este importe lo pasamos a días, y primero tendremos el 5,33 euros al día, y luego pasándolo a horas tendremos el importe unitario de cada hora, 0,67 euros hora. Por el total de horas de curso tendríamos nuestro importe correspondiente a la superficie del aula. Tendríamos también que el 40% de superficie lo ocupaba el resto de aula, que supone los 320 euros de factura, y las zonas comunes el otro 40%, 320 más 320 más 160 sería el total de la factura. Vamos a ver con el reparto que hicimos anteriormente de las zonas comunes, lo que le corresponde a nuestro aula. Hemos dicho el 33,33% sería lo que le corresponde a nuestra aula de zonas comunes, que por el total que según la superficie sería 106,66 euros. Pasando este importe a horas, 0,44 euros hora por las 50 horas de curso, nos daría un total de 22,22 euros, que sumado al importe anterior, que nos resultó de la proporción de superficie del aula, daría un total a imputar del curso de 55,55 euros, que sobre el total de la factura supone un 6,94.
La factura se sellaría indicando este porcentaje de gasto imputado y la relación de gastos se imputaría también con este porcentaje.